Buenas noches, nuevamente en este espacio Diálogos al Café Marcos Escudero, espacio en el que proponemos normalmente temas que hacen a la coyuntura nacional, internacional y algunas veces local, en el caso particular de Cochabamba. Hoy nos convoca un tema que ha sido motivo de titulares hace un par de semanas, cuando se hablaba de que Bolivia estaba en puertas de una gran hambruna, y creo que es un tema que vale la pena reflexionarlo, si bien los autores del informe no han querido participar el día de hoy, obviamente entendemos por la relación que hay con, al ser órganos oficiales y en los que el gobierno boliviano tiene participación. Creemos que vale la pena reflexionar. Hoy nos acompañan representantes de dos instituciones muy importantes que han estado trabajando en este tema: Giovanna Hurtado por parte del CEDLA y Carla Cordero por parte de la Fundación Jubileo, dos instituciones que tienen un prestigio muy bien ganado en el país y que nos van a ayudar a descifrar lo que realmente está ocurriendo con la información que nos puedan proporcionar. Pobreza y vulnerabilidad social. ¿Cuál es en este momento la situación actual de la pobreza en Bolivia? Que evidentemente hay riesgos de hambruna. ¿Cuánto puede afectar esta coyuntura económica en la que estamos viviendo para que toda aquella gente que según las cifras hubieran salido de la pobreza pueda, qué probabilidades hay de que vuelvan a la pobreza rápidamente? Y bueno, y los desafíos que tenemos como país hacia adelante. A ambas les quiero dar la bienvenida. Normalmente en este espacio los expositores tienen de 15 a 20 minutos para desarrollar su análisis propuesta, y luego abrimos a la participación de la gente que nos está acompañando para que puedan hacer consultas, comentarios sobre lo expuesto. Así es que bienvenidas, vamos a mantener el orden que hemos usado en la invitación. Es que primero le voy a ceder la palabra a Giovanna para que pueda desarrollar su tema. Giovanna, tu micrófono, por favor. Si necesitas compartir pantalla, adelante sin problema. Bienvenidos a todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Sí, voy a compartir una presentación. Un segundito, voy a ir. Ya a- está. Sí, Ponlo en voy. modo presentación para que se vea mejor. Exacto, ahí está. Muy bien. Adelante. Bueno, en esta breve intervención que voy a tener, voy a tratar de ser un poco concisa. Me gustaría primero enfocarme en esta relación intrincada entre desigualdad y pobreza, que si bien son conceptos diferentes, están profundamente entrelazados, ¿no? Cuando está como causa y efecto. Para nosotros como CEDLA, lo importante no es solo tener un dato de pobreza, sino comprender por qué alcanzamos un determinado nivel de pobreza multidimensional, ¿no? Nuestro análisis parte de una premisa, que es que la pobreza debe ser analizada desde los factores que la producen y la reproducen, ¿no? Esto implica considerar múltiples perspectivas, múltiples dimensiones. Es decir, debemos examinar la pobreza desde sus causas, prestando especial atención a los nudos estructurales que la originan, ¿no? Y también a las discriminaciones múltiples que acompañan este proceso. Un punto fundamental que destacamos es que la pobreza no es un evento aislado, ¿no? O sea, sino que es parte de una dinámica social que produce desigualdad y que produce injusticia social, ¿no? Entonces, esto significa que la pobreza no la podemos atribuir únicamente a la falta de capacidad individual para aprovechar oportunidades. Las desigualdades nos remiten a condiciones estructurales que están profundamente arraigadas en la historia de nuestro país. Estas condiciones han moldeado las relaciones sociales, las relaciones económicas, políticas y culturales, creando situaciones de pobreza persistente y formas muy particulares de discriminación y exclusión social a lo largo del tiempo. En este sentido, hemos adoptado un enfoque que entiende la desigualdad y la pobreza como una forma de violencia estructural. O sea, esta violencia niega el pleno ejercicio de los derechos humanos,
debido a las relaciones de poder y de dominación que impiden su realización, ¿no? Por ello, un elemento central en nuestro análisis es la perspectiva de derechos humanos. Al analizar la medición de la pobreza, hemos logrado operativizar la propuesta de ASDI, de la cooperación sueca, pero la hemos adaptado desde nuestra propia discusión conceptual y desde nuestro propio enfoque, ¿no? Claro, hemos mantenido los ejes fundamentales. Entonces, dentro de esta metodología se nos presentan cuatro dimensiones claves, que son la dimensión de recursos, la de oportunidades, poder y voz y seguridad humana. Entonces, de ahí partimos y definimos la pobreza multidimensional como una condición que se origina en el acceso desigual, tanto a recursos, oportunidades, poder y voz y seguridad humana, y que afecta el ejercicio de los derechos fundamentales, derechos tanto individuales como también los derechos colectivos. ¿No? Entonces, comprender las desigualdades y la pobreza como una negación de los derechos humanos tiene implicaciones importantes. Nos permite identificar quiénes son los pobres, cómo les afecta la pobreza a esta población y fundamentalmente analizar de las causas profundas de su situación, ¿no? O sea, ¿por qué son pobres? En este gráfico les presento un panorama de las dimensiones, de las subdimensiones y de los indicadores que hemos empleado en nuestra medición de la pobreza, ¿no? Hemos trabajado con las cuatro dimensiones: recursos, oportunidades, poder y voz y seguridad humana, y de ahí hemos ido desprendiendo y construyendo y definiendo nuestras subdimensiones, que son 9, y nuestros 23 indicadores que forman parte, ¿no? de esta estructura. Para esto, esta estructura que ustedes están viendo ahora es la que hemos preparado para la medición del año 2017 y también para la del año 2019. El año 2023 hemos hecho una nueva y una reciente medición donde, si bien hemos mantenido las dimensiones y las subdimensiones, hemos disminuido el número de indicadores porque la base de esta medición ha sido una encuesta urbana. Entonces algunos indicadores de oportunidades y de seguridad humana no formaban parte de la medición, pero hemos incorporado la magnitud del trabajo no remunerado como parte de la seguridad física. Voy a ir a la siguiente. Para el cálculo del IPM hemos adoptado la metodología propuesta por Alkire y Foster. Esta metodología es ampliamente utilizada en las mediciones de pobreza multidimensional y ha sido adoptada por el Sistema de Naciones Unidas, lo que nos ha permitido, ¿no? O lo que permite una valiosa comparación entre países. El método de Alkire y Foster consta de dos pasos principales, ¿no? La identificación y la agregación. En la primera fase hemos construido los indicadores y hemos definido un umbral de corte, ¿no? Este umbral nos indica a partir de qué punto un hogar se considera pobre multidimensional, ¿no? Y después de realizar diversos y rigurosos análisis estadísticos para la medición del año 2017 y 2019, se ha establecido un valor de corte K igual a 40. Eso significa que si un hogar no ejerce al menos 9 de los 23 indicadores, se clasifica como hogar pobre multidimensional. Para el año 2023, el valor también ha sido 40, el valor de corte ha sido 40, lo que se traduce en 7 de 18 indicadores para ser considerado pobre multidimensional. El segundo paso ya se procede, ¿no? A la construcción de los indicadores de pobreza, que incluye la incidencia o la proporción de hogares pobres, la intensidad, que es el número promedio de derechos que no ejercen los pobres, y finalmente el índice de pobreza multidimensional o la incidencia ajustada, ¿no? Porque es la multiplicación de la intensidad y la incidencia. Ese es el resultado del índice de pobreza multidimensional. En las primeras mediciones hemos profundizado en lo que es la brecha y la severidad también para una comprensión más profunda de este fenómeno. Ahora, con esta pequeña introducción y metodológica y conceptual, voy a repasar algunos datos de situación y evolución de la pobreza multidimensional. En este cuadro observamos que entre 2017 y 2019, un ratito voy a mover acá. Entre 2017 y 2019,
el índice no ha presentado variaciones significativas, ¿no? O sea, en 2019 el valor del IPM se situaba en 29,1% para el umbral de derechos no ejercidos de K40, ¿no? Ese mismo año la proporción de hogares pobres o la incidencia estaba situada en 53,7%, un poquito inferior a la que se registraba el año 2017, ¿no? Además, la proporción de los derechos no ejercidos, o sea, la intensidad, aún superaba el 54% en ambas mediciones, ¿no? Entonces, este elevado nivel de pobreza que se observa y su escasa variación temporal resaltan este carácter estructural de los déficits en el ejercicio de los derechos para la población. La persistencia de estas cifras entonces nos marca una necesidad de abordar las causas de la pobreza de una manera, de una forma integral. Acá les presento un gráfico que es elaborado con datos de la CEPAL, que ilustra la posición que ocupa Bolivia en la región, ¿no? Como pueden observar, el año 2012 Bolivia se encontraba en el puesto cuarto en América Latina en términos de lo que es la incidencia bruta y la incidencia ajustada de la pobreza multidimensional, ¿no? Esto significaba que Bolivia se encontraba muy cercano a los países, a los países centroamericanos, y en el otro extremo, en lo que respecta a los países limítrofes como Chile, Argentina o Brasil. Entonces, ese era el panorama en el año 2012. La información disponible también nos permite hacer una comparación importante entre lo que es la pobreza medida por ingresos y lo que es la pobreza multidimensional en el país. Acá abarcando los años 2012, 2017 y 2019, ¿no? Entonces, ¿qué nos están mostrando los datos? Que en el año 12, el 37% de la población boliviana era pobre por ingresos, mientras que el 58% pobre multidimensional. En 2017, los pobres por ingreso habían disminuido, evidentemente, fruto del auge económico que vivió el país, al 34%, pero la pobreza multidimensional iba en aumento, ¿no? Reportaba un 61%. El año 2019, la pobreza por ingresos vuelve a incrementar, llegando al nivel que tenía en 2012, pero la pobreza multidimensional aumenta un poco más, llegando a un porcentaje alto, ¿no? Del 62%. Aunque ambas mediciones nos están mostrando un aumento en la pobreza, la brecha entre ellas pues es muy grande, ¿no? La proporción de personas pobres aumenta en un 25% cuando adoptamos un enfoque multidimensional. Esto deja claro, ¿no?, que cuando las estadísticas oficiales están priorizando únicamente la medición de la pobreza por ingresos, se tiende a ignorar y dejar de lado, ¿no?, un conjunto importante de derechos que inciden directamente en la calidad de vida de las personas. Ahora les voy a compartir los datos de una reciente medición de la pobreza multidimensional en las ciudades del eje central del país. Esto se ha realizado el año 2023. Acá, como podemos observar, tanto la incidencia y la intensidad, es decir, la proporción de pobres y el número promedio de los derechos no ejercidos, han experimentado un incremento significativo desde el año 2017. El índice de pobreza multidimensional también ha reflejado este incremento, ¿no?, pasando del 23,9% en las ciudades del eje a 27,6%. Pero si analizamos esta incidencia en términos de la población, encontramos que un 61,2% de las personas residentes en estas ciudades vivían en situación de pobreza multidimensional, una cifra superior a la registrada el año 2017, ¿no? Entonces, estos datos nos están mostrando cómo la situación se ha agudizado en nuestras ciudades principales del país. Ahora observamos la pobreza desagregada por las ciudades, ¿no? Entonces, aquí encontramos que Santa Cruz y El Alto, que son las principales ciudades que registran las tasas de crecimiento demográficas más altas del país, también son las ciudades con mayor proporción de personas pobres, ¿no? En ambas ciudades, cerca de 2/3 partes de su población son pobres multidimensionales. Esta situación es particularmente relevante dado que tanto
Santa Cruz como el Alto son las principales ciudades receptoras de flujos migratorios, ¿no? Sabemos que Santa Cruz recibe migrantes de otras ciudades principales y de ciudades intermedias principalmente, mientras que el Alto es el destino predominante de la migración que proviene de áreas rurales, de los municipios principalmente aledaños. Para entender realmente las causas del elevado índice de pobreza multidimensional, el año 2023, es importante desagregar o desglosar las contribuciones, es decir, cómo contribuye cada dimensión y cada subdimensión a explicar la pobreza multidimensional. Nuestros datos, ¿qué nos están mostrando, no? Nos muestran que la mayor influencia al índice proviene de las restricciones para el ejercicio de los derechos en la dimensión de recursos. Vemos que el 35,9% explica la pobreza multidimensional, ¿no? Después en importancia le sigue oportunidades, seguridad humana y poder y voz. Pero cuando desagregamos esto por subdimensiones, notamos que la privación de derechos se manifiesta primero en el limitado acceso a recursos monetarios, ¿no? Es un factor clave y fundamental que impacta directamente la capacidad de los hogares para poder satisfacer sus necesidades básicas. Después tenemos la inseguridad física por la sobrecarga de trabajo no remunerado, tanto doméstico y de cuidado, ¿no? Esto afecta principalmente a las mujeres y a otros grupos que asumen, ¿no?, la mayor parte de estas tareas de cuidado sin una compensación. Después encontramos la pérdida de la calidad del empleo y del trabajo por cuenta propia, ¿no? Porque muchos se encuentran en trabajos precarios, sin beneficios y trabajos sin estabilidad laboral. Y el cuarto elemento que contribuye de manera importante al índice es la restricción para el ejercicio de los derechos de educación y salud, ¿no? Donde el acceso limitado o la baja calidad de estos servicios esenciales pues perpetúan, ¿no?, el ciclo de pobreza de la población. Entonces, este análisis y esta forma de analizar la información nos permite identificar algunos elementos o puntos críticos, le podemos llamar así, donde se concentran las privaciones de los derechos, ¿no? Entonces, esto nos puede dar una pauta para la formulación de políticas mucho más efectivas. Acá tenemos un análisis más detallado, indicador por indicador. Estos son los 18 que hemos medido el 2023. Y esto nos permite identificar los derechos más vulnerados que inciden directamente en la realidad de los hogares pobres. Entonces, ahí están marcados con círculos rojos los porcentajes más altos, los que se han destacado más, y encontramos, voy a ir en orden desde la dimensión de recursos, el ingreso per cápita inferior al costo de la canasta básica, ¿no? Entonces, un impactante 87% de los hogares pobres sufren de esta privación. Luego tenemos el acceso reducido a la conexión fija de Internet, donde el 81% de los hogares pobres carecen de este recurso. Y también en la dimensión de oportunidades tenemos los indicadores de calidad del empleo, ¿no? Se observa una mayor inestabilidad laboral que afecta al 87% de los pobres. Tenemos los ingresos laborales que no permiten cubrir el costo de una canasta normativa alimentaria, una realidad para el 88% de los pobres. Luego tenemos el acceso limitado al sistema de pensiones también, que impacta al 84% de los pobres. También destacan el indicador de poder y voz, donde el 95% de los pobres ven afectado este derecho. Y finalmente, una mayor carga de trabajo doméstico, ¿no? El 87% de los hogares pobres dedica más horas al trabajo no remunerado que el promedio, ¿no? El promedio de horas es de 4 al día, entonces los hogares pobres dedican mucho más tiempo que las 4 horas. En este gráfico podemos encontrar y podemos ver las brechas, ¿no? Las brechas significativas que existen entre los hogares pobres y los hogares no pobres. Voy a destacar las brechas más grandes, más importantes y las brechas más estrechas. Los círculos con rojo nos están marcando los datos donde se encuentran las brechas más amplias. Ahí podemos ver esto que mencionaba en la lámina anterior, el déficit del ingreso per cápita,
que revela una brecha verdaderamente importante, ¿no? Un alarmante 87% de los hogares pobres sufren de esta privación, en contraste con solo el 17% de los hogares no pobres, ¿no? Entonces, en recursos monetarios es la brecha más importante. La otra brecha que destaca por la amplitud es la de la carga de trabajo no remunerado. El 87% de los hogares pobres, ya decíamos anteriormente, dedican un tiempo significativamente mayor a estas tareas en comparación con el 45% de los hogares no pobres, ¿no? Entonces, esta disparidad lo que nos está marcando es que que existe una carga desproporcionada que recae en los hogares en situación de pobreza. En las brechas más estrechas, he marcado con verde dos datos. Está el acceso a la salud y la participación en el espacio público a través del indicador de poder y voz. En cuanto a la salud, vemos que entre pobres y no pobres la brecha se estrecha, ¿no es cierto? Esto quiere decir que alrededor del 45% entre pobres y no pobres, que sería el promedio, carecen de un acceso adecuado a lo que es la atención en salud, ¿no? Ya sea a través del SUS o ya sea a través del seguro por el trabajo, ¿no? La caja de salud. Y de igual manera podemos ver en la dimensión de poder y voz que tanto este derecho no se ejerce, no es ejercido en realidad por tanto pobres como no pobres, ¿no? Y esto es algo que lo que está haciendo es mostrándonos que existen barreras significativas para la participación, que realmente puede influir en estas decisiones importantes, ¿no? En ambos grupos, ¿no? O sea, esta situación nos ha conducido, ¿no? Y lo que hemos visto, lo que podemos ver en la actualidad, a una fragmentación social, ¿no? Y a una ausencia de condiciones para poder articular y para poder representar intereses colectivos. El índice de pobreza multidimensional, como les decía al inicio, no solamente nos da cifras, sino también nos permite descomponer los indicadores para caracterizar a la población pobre, ¿no? Entonces, en este ejercicio lo que hemos querido es mostrar cómo, o sea, a la población pobre y no pobre según su posición en la estructura social, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esta caracterización? Pues porque aquí podemos identificar a los sujetos prioritarios de las decisiones de política pública, ¿no? Entonces, ¿qué observamos en los datos, no? Existe, si sumamos los porcentajes que están ahí en círculo verde, existe un abrumador 81,3% de la población pobre que pertenece a la clase media independiente, a la clase obrera y a la clase media baja asalariada, ¿no? Entonces, estos grupos comparten condiciones de trabajo y de vida muy similares que los hacen, ¿no?, más vulnerables a la privación de los derechos humanos. En contraste, lo que podemos ver es que la población no pobre se concentra en un 82,4% en la clase media independiente, en la clase media alta asalariada, en la pequeña burguesía y en la clase empresarial. Aquí es importante y es crucial puntualizar que la clase media independiente, el grupo de la derecha, se encuentra dividida casi de forma equitativa entre pobres y no pobres, ¿no? Entonces, esta diferenciación en el ejercicio de derechos dentro de este grupo se explica por varios factores, ¿no? Como el grado de consolidación de sus actividades económicas, el acceso a recursos productivos, el nivel de escolaridad del jefe, el nivel de ingresos, ¿no? Entre otros factores. Ya para ir cerrando, porque el tiempo apremia, acá les voy a mostrar un poco las características de los hogares urbanos. Estos son datos de la última medición del 2023, de los hogares urbanos en situación de pobreza, ¿no? O sea, qué características particulares, ¿no?, nos revela. Aquí se puede marcar un perfil, ¿no? Podemos ver que más de un tercio de los hogares pobres están encabezados por mujeres, ¿no? Entonces, el porcentaje es mayor en hogares de clase media asalariada y también de clase media baja. Un 18% de los hogares pobres son monoparentales, que predominan en la clase media baja asalariada y en la clase media independiente. Los hogares pobres son en promedio más grandes
que el promedio nacional, ¿no? 3,8 personas tienen los hogares pobres y el promedio nacional es de 3,4 aproximadamente. Después, la presencia de demandantes de cuidado en los hogares pobres es significativa, ¿no? Duplica la proporción que se observa en los hogares no pobres, ¿no? Llega al 72% en los hogares pobres. Los hogares pobres tienen un número mayor de niños, niñas y adolescentes, con un promedio de 2,1 por hogar. La cantidad de adultos mayores, en este caso, es de 1,2 por hogar, que es muy similar entre hogares pobres y no pobres. Un porcentaje mayor al promedio, el 17,8, tiene miembros con discapacidad, enfermedades crónicas o alguna inhabilitación temporal, que lo que añade, ¿no? Una capa, una situación de mayor vulnerabilidad. Los hogares pobres también presentan una escolaridad menor al promedio. El promedio es de 12 años y una limitada exposición a las ventajas de la tecnología digital, que es tan importante en estos días, ya sea para el aprendizaje o también para el trabajo, ¿no? Lo que también reduce sus oportunidades. Y la mayoría de los hogares pobres urbanos, un 87%, tiene un ingreso per cápita inferior al costo de la canasta básica familiar y un 38% sufre inseguridad alimentaria, ¿no? Entonces, estos indicadores nos permiten entender mejor las complejas realidades que enfrentan las familias en situación de pobreza multidimensional. Y para cerrar, los últimos datitos que les voy a compartir es ya volcando la perspectiva para entender la pobreza multidimensional desde la óptica de las personas, es decir, quiénes son las personas más afectadas, ¿no? Entonces, ¿qué nos han revelado los datos? Primero, que las mujeres constituyen más de la mitad de la población en situación de pobreza, ¿no? Representando un 52%. Es que tiene una presencia mayor entre las mujeres pobres de la clase media asalariada y de la clase media independiente. Los individuos en situación de pobreza tienden a ser relativamente más jóvenes, como en una edad promedio de 37,7 años. Las personas pobres tienen un promedio de 11,1 años de estudio, lo cual es inferior al promedio nacional, que es de 12 años. El ingreso laboral promedio de las personas pobres equivale apenas al 70% del costo de una canasta normativa alimentaria. Aquí es importante destacar que, por ejemplo, los hogares o las personas pobres de la clase media independiente, los ingresos son aún más bajos, ¿no? Alcanzan al 50% de una canasta y de la clase media asalariada a un 60% de una canasta normativa alimentaria. Y los trabajadores de la clase obrera, junto a los trabajadores asalariados de la clase media baja, suelen tener los empleos más bajos, de baja calidad, es decir, donde existe una alta rotación, salarios más bajos, jornadas más extensas y en general una baja cobertura a la protección social, tanto de corto como de largo plazo, ¿no? Entonces, estos datos que les he presentado nos ofrecen una imagen clara de los grupos y las condiciones que están perpetuando la pobreza en nuestro país. Eso sería todo. Muchísimas gracias.